Llamamiento de Abraham. El 10. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sara: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que cuando te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sara era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermoso que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham y le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sara, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Inclinemos en esta noche nuestro rostro para decirle al Señor que abra nuestro entendimiento, nuestra mente, y que nos permita ser hacedores de esta palabra. Padre bendito y eterno Dios, nos presentamos en esta noche, Padre, para darte en primer lugar todo el honor, toda la gloria y toda la majestad, Padre, que solo tú te mereces. Aquí estamos, Dios, nuevamente, queriendo ser, Señor Jesús, un instrumento nada más en tus manos, Señor. Oro en esta noche para que tú uses mi boca, Señor Jesús, y hables a mi vida en primer lugar y luego a la vida de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Oro, Señor Jesús, y declaro, Padre, que cada persona que está en este lugar, que cada persona que nos va a escuchar a través de las redes sociales, Padre maravilloso, esta palabra da frutos a su vida, Señor, el 30, el 60 y el 100%, declarando, Padre, que somos tierra fértil, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de esta noche es cuando la fe da paso al miedo. Cuando los miedos y las tentaciones nos desvían del camino de Dios, Dios sabe cómo volvernos a guiar de nuevo al buen camino. Cuando meditaba en esta palabra, analizaba esta palabra, me daba cuenta de que Abraham perdió de vista la promesa que Dios le había dado antes de salir de su casa. Y él quiso por sus propios medios tomar las riendas de su vida. A veces creemos que Dios nos está guiando en una dirección determinada, pero a medida vamos avanzando, amados hermanos, por ese camino, nos desanimamos y nos sentimos inseguros porque las cosas que nosotros pensábamos que nos iban a salir bien no nos están saliendo bien, o no nos lleva a donde nosotros queríamos ir. Por lo tanto, decidimos por nuestra propia cuenta tratar de corregir el camino por donde Dios nos había mandado, creyendo que obviamente nos hemos equivocado. Sin embargo, cuando entramos al camino que nosotros hemos decidido caminar, nos damos cuenta que vamos por un mal camino, que hemos cometido un error. Y una de las razones por las que cambiamos de rumbo y desobedecemos a Dios es porque nuestra fe cede ante el miedo. Dice la palabra, amados hermanos, que voy a leerles del 12, del 1 al 10, para que entendamos un poco lo que les voy a explicar. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra
tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Óigame bien el 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esa es una promesa que Dios le está haciendo a Abraham antes de salir de su casa. Pero dice que Abraham fue obediente, y dice el 4, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sara, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Ahí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo te daré esta tierra, a ti, a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De ahí se dirige a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y ahí al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev. Nosotros podemos saber, amados hermanos, que Dios le dijo a Abraham que se fuera de su casa. Le dijo: vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela. Y le dice, y le hace una promesa el Señor. Y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendecirás a los que te bendigan y maldecirás a los que te maldicen. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Usted puede ver que el Señor le había hecho una promesa a Abraham, y no cualquier promesa. Le había hecho una promesa y le había dicho que Él lo iba a guardar, que Él lo iba a bendecir, que Él iba a bendecir a todo aquel que lo bendijera y que iba a maldecir a todo aquel que lo maldijera. Y dice la palabra que Abraham salió de su casa, de su tierra, de su parentela, y que caminó conforme le había mandado. Dice que llegó, al lugar donde iba, y ahí construyó un altar y adoró. ¿Por qué? Porque Dios le había guardado y porque la promesa que Él le había hecho hasta ese día se había cumplido. Pero viene lo difícil después. Y dice la palabra que Abraham, que vino una hambruna a ese lugar. Y dice que al venir la hambruna, él pensó, Dios no le había dicho vete de ese lugar porque viene hambre. Él pensó, dijo, yo voy a ir a Egipto. ¿Veces cuando a nosotros nos tocan el estómago? ¿Verdad? Muchas veces cuando a nosotros nos tocan el estómago, la mente se nos dispara. Abraham se preocupó y dejó de poner la mirada en quien le había dado la promesa y empezó a caminar por sus propios medios. Muchas veces, amados hermanos, nosotros hemos actuado igual a Abraham. Porque el camino del Señor, amado hermano, no es un camino así de fácil. Dios nos ha hecho promesas a nosotros. Dios nos ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Pero cuando Él nos
dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, no nos está diciendo, los voy a mantener, que no los toque pero ni el aire, no. Nos está diciendo que Él va a estar con nosotros. Y si Él está con nosotros, no estamos solos. Si Él ha prometido que Él va a estar con nosotros, entonces nosotros tenemos que tener puesta la mirada en Él, porque no estamos solos. Y Abraham hasta ese momento había sido obediente. Salió de su tierra, de su casa, de su parentela, se llevó a su esposa, se llevó a su sobrino Lot y agarró camino como Dios le había mandado. Muchos de nosotros, amados, Dios nos manda y mientras vamos en el camino todo perfecto. Pero cuando ya estamos a punto de llegar, viene la dificultad, viene el problema. Y usted y yo quitamos la mirada de la promesa y la ponemos en nuestras propias fuerzas. Yo lo he hecho muchas veces, amado. Y no se lo digo para galardonarme, se lo digo como testimonio. Y cuando quitamos la mirada del Señor, si no estaba tan bien la cosa, se pone peor. Se pone peor. Porque ya no está usted bajo la cobertura del Padre, sino actuando con sus propias fuerzas. Y mira que una cosa va desencadenando otra. Cuando nosotros estamos en el camino y quitamos la mirada del Padre, eso trae consecuencias, pero una consecuencia va camino a otra y otra, hasta el momento en que nos estamos ahogando, y es ahí donde reaccionamos y reflexionamos, y muchas veces decimos, como el hijo pródigo, allá tenía comida y aquí no tengo nada que comer, y regresamos a los pies del maestro. Pero hemos pasado por un proceso que de repente no era lo que Dios tenía para nosotros, pero el quitar la mirada del Padre nos aleja del propósito de Dios, nos aleja del propósito de Dios. Y mire que me llamaba tanto la atención allí el 10, y dice, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región de Abraham, que Abraham se fue a vivir a Egipto. Óigame bien, cuando estaba por entrar, le dijo a su esposa Sara, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que cuando te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Miren la mente cómo vuela, ¿verdad? Una, él estaba saliendo de la cobertura del Padre, y dos, lo estaba llevando a otra situación mucho más difícil. Él sabía que su esposa era bella y dijo, di que eres mi hermana, di que no eres mi esposa, porque si dices que eres mi esposa, me van a matar a mí, te van a dejar con vida a ti. Entonces, miente, di que eres mi hermana. Y mire cómo dice, yo sé que eres una mujer hermosa, dice el 12, estoy seguro de que cuando te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. ¿Usted cree que Abraham estaba actuando conforme a la voluntad de Dios? No, él había olvidado que Dios le había dicho en su palabra, haré de ti una nación grande. Él había olvidado que le había dicho, y te voy a bendecir. Le había dicho, haré famoso tu nombre y serás una bendición. A él en ese momento, cuando llegó el hambre, se le olvidó lo que Dios le había prometido. Y a nosotros nos pasa igual, amados hermanos. ¿Cuántas promesas usted ha escuchado? ¿Cuántas promesas Dios ha hecho para cada uno de nosotros?
Y muchas veces nosotros en el camino olvidamos las promesas de Dios y actuamos, como les decía anteriormente, con nuestras propias fuerzas. Y una cosa lo lleva a otra. Y dice la palabra que es cierto. Cuando llegó Abraham con Sara, dice que empezaron a verla y dijeron que era hermosa, que era bella. Luego no les bastó y fueron a decirle al faraón que la hermana de Abraham era hermosa, que era bella. Y dijo él: tráiganla para mi casa. Pero Dios en su infinita misericordia guardó a Sara, como lo hace con nosotros. Porque aunque nosotros vayamos por el camino que no es el que Él nos dijo, Él, su misericordia siempre está ahí. Y si usted en algún momento, en el momento de la tribulación, en el momento de la prueba, usted vuelve a poner la mirada en el Señor, Él está ahí, como estuvo cuando el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo iba a llegar, Él estaba en la puerta esperándolo. Él está en la puerta esperándolo a usted y me está esperando a mí. Y no le importa si yo voy con tufo a cerdo. No le importa si yo voy sucia. Él en su infinito amor viene, saca un anillo y te lo pone y te viste con vestiduras de lino. Porque el amor de Dios es incondicional. Y porque a pesar, amado hermano, que usted y yo le fallamos, Él dice su palabra y es una promesa, sigue siendo fiel con nosotros. Si usted lo cree, dele una alabanza de palmas al que vive. Dice su palabra dice el 15, también los funcionarios de Faraón la vieron y fueron a contarle al Faraón la hermoso que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella, óigame bien, gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, le dieron vacas, le dieron esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sara, la esposa de Abraham, el Señor castigó a Faraón. Mire la misericordia de Dios, mire la gracia de Dios, de Dios que usted alaba y yo alabo, de ese Dios que usted exalta y que yo exalto. Dice que por causa de Sara castigó no a Abraham, que a quien debía de haber castigado era Abraham, porque el que fue el que inventó, el que cambió lo que Dios le había prometido. Dice que por causa de Sara castigó a Faraón. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Y dice que castigó a Faraón y envió plagas. Y cuando Faraón empieza a ver lo que estaba pasando, lo de las plagas, empezó a analizar por qué. Eso dice la palabra, ¿por qué? Y dice que se da cuenta que es por Sara. Pero me encanta el amor de Dios porque en todo esto, aunque nosotros le fallamos, su amor es incondicional. Aunque nosotros le fallamos, Él está ahí siempre, Él estuvo ahí. Él guardó a Sara, Él guardó a Abraham, Él ha guardado mi vida, Él ha guardado tu vida, aún que no hayamos sido dignos de Él. Porque su amor, amado hermano, no es por lo que usted hace o deja de hacer. Su amor es por lo que Él ya hizo por usted y por mí. Dar su Hijo único por el rescate de cada uno de nosotros.
Y me encanta, amado hermano, porque ese amor que Dios nos tiene, no lo podemos comprar. Ese amor no lo podemos comprar, porque si se pudiese comprar, yo creo que todo mundo lo compraría. Ese amor no lo podemos aumentar, no lo podemos hacer más grande, porque es lo más grande que existe en amor. No lo podemos hacer más chiquito, el amor de Cristo a nosotros, porque su amor es tan grande que no podemos estar fuera de Él. Es tan ancho que no podemos estar fuera, ni alto, tan alto que no podemos estar arriba, ni tan ancho que no podemos estar afuera de Él. Y que por mucho que nosotros hagamos o dejemos de hacer, no vamos a añadir un poco más de amor del Padre para nosotros, porque su amor ya nos fue dado en la cruz del Calvario. Me encanta, amado hermano, el hecho de que a pesar de que Abraham había fallado, a pesar de que Sara había fallado, él seguía cumpliendo su promesa hasta ese día. Yo no sé qué Dios te ha prometido a ti. Yo no sé qué Dios ha dicho de ti. ¿Qué Dios te ha prometido? Porque a todos nos ha prometido. Porque hay un montón de promesas en la palabra de Dios. Y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué? Porque el faraón estaba recibiendo un montón de plagas. Porque quien había cometido el error fue Abraham, de salirse de la dirección de Dios. Pero en su infinito amor, él estaba castigando a Faraón. Y dice la palabra, amado hermano, que llama a Abraham y le dice, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Mire el amor de Jesús. Mire la protección de Dios. Y esa misma protección es para usted y es para mí. Esa misma protección es para usted y para mí. ¿Nadie lo cree? Esa misma protección es para usted y es para mí. Amén. Yo pude haberla tomado por esposa. Dice, anda, toma tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Amados hermanos, muchas veces nosotros a menudo cometemos estos errores. Muchas veces a menudo cambiamos la dirección de Dios. Y muchas veces por esa misma razón entramos en conflicto. Porque cuando cambiamos la dirección de Dios, vienen otras consecuencias a través de eso. Abraham cambió su fe por temor. Cuando olvidamos que Dios es nuestro proveedor y protector, a veces queremos tomar siempre las riendas de esa situación. La verdadera obediencia consiste en hacer lo que Dios nos dice, cuando lo dice y como Él lo dice. Cualquier alteración o desobediencia nos trae otras consecuencias. Muchos de nosotros en este momento de repente estamos viviendo consecuencias de algo que hicimos en el pasado. Y Dios nos perdona porque su amor es incondicional. No se acuerda ni siquiera de nuestros pecados. Pero cuando fallamos hay consecuencias. Y las consecuencias muchas veces duelen y tenemos que tomarlas, ¿verdad? Y salir de ellas. El primer paso, dice, en falso de Abraham pronto lo lleva a otro. Cuando se acercaba a Egipto le dijo a su esposa lo que yo le decía, ¿verdad? Que les dijera que él era su hermana. Y eso hizo que Abraham
perdiera la dirección por un momento de Dios. La historia de Abraham nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas y nos advierte que no debemos dejar que el miedo nos haga perder la confianza en Él y apartarnos de su voluntad buena y perfecta. Muchos de nosotros por el miedo nos apartamos del Señor, nos apartamos de la promesa, nos apartamos de la dirección. Porque muchas veces el miedo nos hace poner la mirada en otra cosa que en Dios. La historia de Abraham nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas y nos advierte que no debemos dejar que el miedo nos haga perder la confianza en Él, apartarnos de su voluntad buena y perfecta. ¿Qué no quiere decir? Dios siempre cumple sus promesas. Dios le cumplió a Abraham su promesa. Dios siempre va a cumplir la promesa a usted. Dios siempre va a cumplir lo que nos ha prometido. Aunque usted y yo agarremos diferente, Dios siempre nos va a hacer regresar y va a cumplir la promesa, lo que nos ha prometido a cada uno de nosotros. Una pregunta para esta noche: ¿alguna vez ha dejado de obedecer un mandato claro de Dios por miedo? ¿Cuál era su situación y qué sucedió como consecuencia? Yo lo pongo para que lo medite. ¿Alguna vez usted ha dejado de obedecer algo que Dios le mandó? ¿Cuál era esa situación y qué sucedió como consecuencia? Yo sé que todos tenemos algo en lo cual recapacitar en esta noche. Ahora piensa en alguna ocasión en la que obedeciste al Señor, aunque fue difícil, y cómo demostró Él su fidelidad. A muchos de nosotros también nos ha pasado. Muchos de nosotros, aún con el agua hasta el cuello, seguimos remando con la dirección de Él. Hemos tenido la respuesta, como muchas veces, como decía anteriormente, hemos cambiado la dirección de Dios y hemos tenido consecuencias. Esta es una buena noche para que meditemos y reflexionemos. Esta es una buena noche para que el miedo que hay en nosotros no nos permita direccionarnos a nosotros mismos. Y si estamos en el proceso en el cual ya no estamos en el camino del Señor, es una buena noche para que Dios direccione nuestras vidas al camino perfecto. Dios está aquí, y si Él lo hizo con Abraham y Sara, a pesar de haberle fallado, lo va a hacer con usted y conmigo. En esta noche el Señor te dice, y yo lo declaro en el nombre de Jesús: haré de ti una nación grande, te bendeciré, te haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo lo declaro, lo profetizo en el nombre poderoso de Cristo Jesús sobre cada una de sus vidas. Yo quiero